va a profundizar en la voluntad de Dios. Quizás muchas veces pensamos que la voluntad de Dios está escondida, o que cuál será la voluntad de Dios en lo que estoy haciendo. Y pues la verdad de esto es que no está escondida. Él ya la reveló, Él ya dijo qué es lo que Él quiere, Él ya dijo qué es lo que en realidad quiere que nosotros hagamos. Así que hay varios puntos en la vida que nosotros nos ponemos a pensar. Decisiones como ¿con quién me voy a casar? ¿Será la voluntad de Dios que esté en esa iglesia? ¿O será la voluntad de Dios que yo esté en este trabajo? ¿O que en realidad esté batallando? Todas esas cosas se basan en nuestra vida, pero primero que nada tenemos que habitar en la voluntad de Dios. Tenemos que en realidad estar en las cosas de Dios si queremos estar en la voluntad de Dios. El único que ha cumplido al 100% esta voluntad es Jesús. Por eso es que estamos aquí por Él. Por eso es que estamos aquí adorándole y alabándole. Él obedeció hasta la muerte. Él obedeció en todo al Padre. Siempre todo lo que decía era el Padre y la voluntad del Padre. Tengo algunos versículos donde Él habla de la voluntad. Dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Está otro capítulo en Mateo, en 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que hay declaraciones fuertes en Él, donde tenemos que obedecerle o simplemente rechazarle. Hay otro versículo que me gusta mucho, donde los hermanos llegan a buscarle. Y es en Mateo 3:35, dice, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Me gustaron estos versículos, porque Él es bien claro, Jesús es bien claro, Él no se andaba con rodeos. Quizás habló fuerte alguna vez, quizás a veces habló, la mayoría de veces habló amoroso, pero siempre con verdad, porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Así que me basé en estos puntos para cumplir la voluntad del Padre, que eso es lo importante. En Juan 3:16 nos habla que Dios nos dio un regalo muy bonito, que dio la vida por nosotros Jesús, pero por algo, por la voluntad de Él. Su voluntad era que todos fuéramos salvos, que todos creyéramos y que todos llegáramos al arrepentimiento. Dice que algunos, los que no acepten a Jesús, ya son condenados. O sea que no hay opción, lo aceptamos o no lo aceptamos. ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Por qué obedecer a Jesús? Muchas veces creemos que solamente creer es decir, sí, yo lo conozco. Eso es conocer. Creer es obedecer en humildad, en fidelidad y amor, y más que nada en obedecerle. ¿Por qué? Porque Él cumplió lo que nadie pudo cumplir. Él es el único, el santo, el único que pudo vencer a la muerte, el único de hacer estos prodigios de resurrección, de dar vida, de sanar enfermedades, de quitar todo lo contrario que es en contra de Dios, muerte, enfermedades, etc. Pero tenemos que seguirle, tenemos que entrar en su voluntad, tenemos que en realidad aceptarle en nuestro corazón para cumplir la voluntad de Dios,
que ese es el punto principal de esta noche. Él es nuestro maestro. Si estudiamos más de Él, Él nos va a enseñar. Cada vez que leamos, estamos haciendo la voluntad del Padre, porque estamos aprendiendo cada vez cosas nuevas de Él. Y yo sé que, como Él dijo, yo soy el pan de vida. Si yo sé que cada uno que leamos algo en la Biblia y le pedimos al Espíritu Santo que nos lo revele, Él nos va a guiar y nos va a dar esa verdad y la sabiduría que necesitamos para tomar las buenas decisiones en base a la voluntad de Dios. Tengo otro versículo aquí en 1 Tesalonicenses, no sé si quieran buscarlo, 4, 1, 12, 4 del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradaos a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como lo hacen los gentiles que no conocen de Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nada en su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta ahí creo que Pablo nos está exhortando fuerte en esto, pero si es la voluntad de Dios tenemos que cumplirla. Primero que nada nos dice que tenemos que santificarnos y no en inmundicia. Mas la santificación a veces uno se le hace muy extremo, dice la santificación es Dios, solamente Cristo nos la puede dar, así es. Pero una vez teniendo a Cristo en nuestros corazones, al nosotros cumplir la voluntad de Dios, nos santificamos. ¿Cómo? Él nos dio mandamientos, los primeros 10 mandamientos, que son muchos, pero nos dio unos. Sabemos la base de cuál es la voluntad de Dios. Si nos dice, no matarás, no mato, estoy cumpliendo la voluntad de Dios y me estoy santificando. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo algo malo. Cuando yo trato o que estoy en algún lugar, en alguna situación comprometedora donde me va a hacer mentir o voy a mentir, yo digo, no, pero Dios no le gusta eso. O sea, la voluntad de Dios es que yo no mienta. En el momento es lo primero que me llega a mi mente. El Espíritu me da testimonio de lo que voy a hacer o de lo que quiero hacer. Entonces yo me arrepiento en ese momento y no digo. En ese momento, cuando yo no dije esa mentira, ya me estoy santificando. O sea que no es complicado. A veces nos decimos, yo no soy santo. Pues no somos santos, pero Cristo nos hace santos con su sabiduría. Con el obedecer somos santos. Entonces vamos santificándonos cada vez que nos quede esa situación, que vamos a decir una mala palabra, o que vamos a insultar a alguien, o que si vamos a hablar un chisme. Conocemos la voluntad de Dios. Acordémonos de los mandamientos que nos dio con la ley de Moisés, pero más que nada nos ha dado más mandamientos en el Nuevo Testamento Jesús, que son más difíciles, pero es donde entra Él y va a ser más fácil. Así que tengo otro versículo que es en Efesios 5,
el 17 y 18. Dice, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, de lo cual hay disolución. Ahí hay un mandamiento, dice, mas sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué nos diferencia de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y por qué nos dice que no bebamos? Para Dios, lo más importante y de la cosa, se puede decir, para poder cumplir la voluntad de Dios tenemos que estar conscientes. Si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a guiarnos por donde es, porque nuestra conciencia no está con el Espíritu. Y dice la palabra que el Espíritu obra por medio de nuestra conciencia para darnos testimonio del pecado o de lo malo que estamos haciendo. Pues no es lo mismo tener el Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando nosotros en realidad recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros porque fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos al Espíritu Santo. Mas ser llenos del Espíritu Santo es llenarse de esa santidad de la que le estoy hablando. Una santidad en la cual nos hace ver las cosas más a fondo, donde Cristo nos hace ver las cosas más reales en su punto de vista, en su voluntad. Así que es un mandamiento el que nos está dando ahí Pablo, pero más que nada Jesús, porque está por medio del Espíritu Santo para con nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo. Tratemos de hacer eso, pero hay un propósito en todo esto. Hay un propósito del cual nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu, del cual nosotros tenemos que santificarnos, del cual tenemos que amar, como nos dice, y abundar más y más en todo esto. ¿Cuál es el propósito? El propósito no es un Dios egoísta. No nomás quiere que tú y que yo entendamos la palabra, no nada más que yo sea lleno del Espíritu, sino que todos sean llenos del Espíritu, que todos conozcan la verdad que es Jesús. Así que por medio de ti y de mí podemos llegar a otras personas. Dios nos quiere usar no como siervos, porque Él nos llama amigos, pero nosotros nos llamamos siervos por humildad, por decirle, Señor, tú eres el Rey, tú vas a hacer tu voluntad, yo no quiero hacer mi voluntad, te doy mi vida y me entrego a ti para hacer tu trabajo y tu servicio. Así que tenemos que trabajarle al Señor, se podrá decir, porque es su obra. Él quiere obreros, Él dice la mies es mucha y poco es el obrero. Entonces, orémosle al Señor para terminar eso, quizá orémosle al Señor para que mande obreros a la mies. Pero tenemos que trabajar los obreros, y los obreros somos nosotros. Y más que nada, tenemos que hacerlo en amor. En amor es lo primero, porque Pablo nos dice que sin amor no somos nada. Tenemos que hacerlo por amor, con humildad y sacrificio, porque la verdad las cosas no son fáciles. Las cosas cuestan. Y entre más costoso sea, más vale. Es como cuando decían que una novia, cuando es más difícil la novia, es mejor. ¿Por qué? Porque se está dando a respetar, porque no está yendo a lo fácil y la novia está obedeciendo. O sea, todo eso es bueno. Entonces dice, si te cuesta trabajo, sí vale la pena, ve con ella. Pero bueno, y sabemos lo que no es fácil. Cuando llega todo rápido, cuando una mujer te dice sí, luego se termina más rápido, ¿no? O sea que vamos valorando lo que en realidad es, en sacrificio, en humildad y en amor, sirviéndole a Él. Tengo otro versículo que es muy importante en la voluntad de Dios. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que es bien claro Jesús. Me encanta escuchar estas palabras porque Jesús es bien claro. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice, ve, siéntate, ahorita voy y te llevo las bendiciones a tu casa. Lo hizo por amor y sirvió. Pero Él quiere que nosotros también hagamos algo, que lo aceptemos, que digamos, sí, Señor, me humillo a ti, entrego mi vida a ti, yo ya no quiero mi vida, te la doy, tú dirígela, tú haz lo que quieras conmigo. Así que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? Todo el mundo nos preguntamos, ¿cuál es esa cruz? Entonces, ¿que Él no la cargó? Yo no traigo ninguna cruz. No piensa, dice, yo no traigo ninguna cruz. ¿Cuál es la cruz? La cruz son las cosas que vamos a pasar por estar en la palabra de Dios, que no son fáciles. Más bien, fuera son fáciles porque no tenemos a Dios. Y el demonio nos facilita las cosas para estar haciendo las cosas fáciles, las cosas sencillas, donde no nos cuesta nada, donde somos unos flojos, básicamente. Pero no, esta cruz va a pesar mucho, y más si no estamos con Cristo. Pero Él nos ayuda a cargar esa cruz. Él nos facilita cargando esa cruz cuando venimos ante Él, cuando nos humillamos, cuando venimos a su presencia, cuando queremos clamar de Él. Decimos, Señor, carga mi cruz, yo no puedo. Es cuando Él viene y vence con su sabiduría, con su amor en nuestro corazón para cargar esa cruz. Es bonito cuando nosotros decimos, no, pues Cristo me bendice, miren, no tengo nada que hacer. Soy bendecido. Miren que estoy tan a gusto, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo lo que deseo, tengo un buen trabajo, ¿qué más quiero? Pues yo no quiero nada, tengo todo, pero Dios, ¿qué quiere de mí? Entonces, cuando yo me pongo a pensar todas esas cosas, quizás yo tengo lo necesario, pero no todos lo tienen. Yo no soy egoísta, porque Cristo vive en mí y me hace ver que no debe de ser así. El egoísmo no es de Dios. Entonces, yo tengo que servirle al Señor, diciéndole, yo no solamente quiero tener esta sabiduría, yo no solamente quiero tener esta verdad, yo quiero dársela a gente que no la conoce. Mucha gente dice que la conoce, y dice, no, toda la gente ya conoce de Cristo. No toda la conoce. Muchos conocen y han oído, pero no saben del amor y del testimonio del amor de Dios en las personas. Así que vamos siendo también testimonio y testigos. Esa es otra cosa. ¿Por qué testigos? Si somos testigos de Él, Él va a obrar en nosotros primero que nada para dar ese testimonio. Es como yo me imagino así, en un juzgado, cuando alguien es inocente y lo juzgan y no es culpable del delito, ¿qué hace uno? Está desesperado y dice, pero yo soy inocente, ¿cómo puedo decir que yo no fui? Pero la ley me está apuntando porque estuve en un lugar no indicado X. Se necesitan testigos, se necesitan pruebas, se necesita gente, se necesita un abogado, muchas cosas se necesitan. Gente que pueda hacerlo. Quizás yo le digo a mi abogado, pues yo esto es lo que hice, esto es lo que es lo otro, pum pum, y el abogado no se presenta. Chin, pues es peor para mí. Digo, ¿qué voy a hacer? No tengo abogado, no tengo quien me ayude. Entonces, si somos testigos de una persona así, nosotros nos sentimos contentos, decimos, estamos hablando la verdad, porque él es inocente. Él no hizo nada. Yo tengo pruebas de un video que grabé ese día X, pero yo voy a ser testigo y yo me siento bien y estoy haciendo sentir bien a esta persona porque dice, yo no hice nada y él me está ayudando. ¡Wow! Muchas gracias. Yo le voy a dar las gracias en agradecimiento, en vida. ¿Me entienden? Pero el abogado viene y hace su trabajo. El abogado habla con las pruebas suficientes diciendo, aquí están los papeles, esta persona no hizo esto, no hizo lo otro, y el juez dicta, ¡pum!, inocente. ¿Cómo se sentiría primero el que estaba encerrado? ¿Cómo se sentirían las personas que lo apoyaron? ¿Cómo se sintió el abogado que fue el que lo defendió? O sea que el abogado viene siendo Jesús, y lo dice la palabra. Jesús está contento si nos defiende.
con ganas y está defendiéndonos cada día. Pero hay que recibir esa ayuda. Los testigos, pues estamos ahí, que somos nosotros. Nosotros mismos, los que ya recibimos esa ayuda, los que ya recibimos ese amor, vamos ayudando a toda esta gente que necesita, sí, esa palabra la necesita para darle vida a esta gente que no conoce de Él. Muchos escucharon de Él, muchos ya escucharon bastante de Jesús, sí, Jesús esto, Jesús lo otro, sí, pero necesitan conocer. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan, o sea que si creyeran ya no fueran malos. Entonces no es el punto creer. Creer solamente es decir, sí, yo lo he visto o solamente lo he escuchado. Sí, cree en tu corazón con convicción para ser salvo, dice la palabra. Entonces, hay otro punto, tengo otro punto bien clave. El arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no hay nada, porque claramente dice la palabra que Dios nos habló para arrepentimiento, para convertirnos de nuestra maldad. ¿Cómo nos vamos a convertir de nuestra maldad si no nos arrepentimos? Quizás lo decimos, sí, ya me arrepentí, pero lo vuelvo a hacer y no tengo dolor, no tengo tristeza en mi corazón de lo que hice. Así que no es arrepentimiento. El arrepentimiento en realidad es una tristeza profunda en el corazón de lo que se hizo. Un dolor de decirlo, Señor, perdóname, confieso mi pecado ante ti para que tú me perdones, me laves y me santifiques por medio de Cristo Jesús. Y solamente el Espíritu Santo nos puede dar testimonio de ese pecado. Entonces, el arrepentimiento es bien clave para la voluntad de Dios. Si no hay arrepentimiento, no tenemos gracia, no tenemos nada. Uno piensa que las cosas de Dios son gratis, así como lo dice la gracia. Sí, son gratis, porque en realidad al principio no te cuesta nada, pero permanecer en la gracia es donde sí cuesta. Entonces, en Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, uno dice, pues qué rico, ya me salvó. Pero tenemos que creer en nuestro corazón, tenemos que estar en su voluntad, tenemos que estar en Él. Entonces, Jesús nos dijo también en el Evangelio, nos dice que la voluntad de Dios es seguirle, obedecerle, en servicio, en humildad. Y dice, Él juntó la obediencia, la juntó con la obediencia. ¿Cómo era eso? Y se me fue ese versículo. El creer con la obediencia. El que me ama me obedece, perdón, se me había ido. Entonces, tenemos que obedecerle siguiendo la voluntad del Padre. Básicamente, no nos hagamos más preguntas en nuestra mente, ¿cuál será la voluntad del Padre? Porque la tenemos la respuesta, ya nos la reveló. No busquemos en nuestra mente o en nuestro corazón, en nuestro sentir, lo que nosotros queremos, que sea la voluntad del Padre. La voluntad ya la dijo. Entre más leamos de su palabra, entre más nos alimentemos de su palabra, más vamos a estar llenos del Espíritu, más vamos a estar convencidos de cuál es la voluntad del Padre. No dudemos al tomar decisiones, si tenemos decisiones grandes que tomar, como el trabajo, con quién me voy a casar, todas esas cosas. El Señor no le importa qué hagas tú, ni qué haga yo. Lo que importa es que le obedezcamos haciendo su voluntad en nuestra vida. Porque nosotros tenemos que trabajar, todos somos diferentes. Unos trabajan de carpinteros, otros trabajan de enfermeros. Hay miles de trabajos que tenemos que hacer el diario vivir, ¿no? No significa que yo, porque sea policía y haga justicia en el mundo, no estoy haciendo la justicia de Dios. Simplemente me estoy sometiendo a las cosas de Dios
pero por medio de mi trabajo, por la habilidad que Dios me dio a mí. Entonces, no porque yo sea también un carpintero, o sea alguien humilde que trabaja en una obra, no significa que el Señor me va a hacer menos, o me va a decir, tú haces menos. No, es el mismo trabajo para las cosas de Dios. Pero no importa qué hagas, cumplir la voluntad de Dios es más allá de lo que uno puede creer. Hay un versículo donde nos dice claramente qué es Cristo. Colosenses 1:15. Ese versículo a mí me gusta demasiado. Yo lo leo y me llena de gracia, me llena de amor. Colosenses 1:15. Se me perdió, perdón. Calma, aquí está. Se me pasó acá. Perdón el tiempo, pero no lo encuentro. Aquí está. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia, en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. A mí me gusta mucho este capítulo porque nos llena de confianza y de amor en hacer la voluntad de Dios. Porque si estamos en Cristo, sabemos que ya estamos en punto principal, la voluntad de Dios. Él es el todo, Él es el primero, Él es el que nos creó, Él es la imagen del Dios invisible. Yo no sé, pero me lleno de un gozo al pensar que cuando Dios nos dice en Génesis, nosotros somos a imagen de Dios invisible, dice la imagen y semejanza a Dios. Si Dios es un Dios invisible, como lo dice aquí Pablo, entonces somos imágenes a Dios, a Jesús. Entonces eso a mí me llena más de gozo, decir, me parezco al que me vino a salvar, me parezco al que ya se conoce, al que vino. O sea, cumplir la voluntad del Padre es creerle primero que nada, y ese es el todo. Amémosle, sirvámosle, obedezcámosle como Él quiere que lo hagamos. Humilde, con muchas ganas, con mucho amor, porque sin amor no somos nada. Y Él nos conoce, Él nos conoce más que nadie. Él sabe quiénes somos. Si en algunos momentos nosotros nos decaemos pensando, ¿qué hice? Quizás el pecado nos hace deprimir, nos hace caer y decir, ya pequé, entonces no soy de Dios. Pues no, Cristo vino a pagar por eso. Entonces, si en el momento que yo ya me estoy humillando a decir, Señor mío, me arrepiento, soy un pecador, Él entra a nuestra vida. Cuando ya todo está perdido, cuando todo empieza a decaer y tumbarse, Él entra ahí y se glorifica. Yo puedo dar testigo de eso, porque yo personalmente he sentido la mano de Dios en mi vida. Y yo puedo decirlo que Él me sacó del lodo donde yo estaba.
porque yo hacía drogas, alcohol, mujeres, y yo sé dónde estaba. Me sentía conforme con lo que tenía, me sentía a gusto con lo que tenía, me sentía perfecto, me sentía bien. Pero llegó el Señor, me reprendió y me hizo ver su voluntad. Me hizo ver lo que es grande para su reino, sin egoísmo, sin resentimientos, con perdón, con amor, que más que nada, para mis hermanos que están en Cristo, para la gente que están afuera, que conozcan de Él. Es hermoso sentirle, aunque a veces nos equivocamos, como yo en la alabanza, a veces me equivoco tantas veces, yo no sé por qué, pero yo le digo, de todos modos te amo, Señor. Quizás estás perfeccionando mi carácter, estás perfeccionando lo que tú quieres que yo sea para ti. Y tenemos que ser pacientes, y eso lo tengo en mi mente, paciencia, 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 esperar, como lo decía el pastor en una predicación, el que espera en el Señor, como águilas volarán. O sea, yo quiero volar como águila, yo tengo ganas de volar así. O sea, las ganas me las ha puesto el Espíritu Santo. Así que yo les doy testimonio para terminar de mi vida. Yo perdí a mi padre cuando yo tenía 11 años.